Bien, ¿se me ve? Bueno, voy a sacar la cámara, total, necesitan escucharme, ¿no? Bueno, esto va a quedar grabado. También pusimos esta parte. La clase pasada recuperamos material que ya se ha dado muchos años. Y esto es una clase, si bien hay cosas que se dan, hay otras que son nuevas. Y es un poco entender a los soportes más allá de lo que es el papel o la impresión. Por eso este nombre que dice soportes y formatos. Entender que el formato también en la parte digital es un determinado soporte. Porque nosotros acá en la parte digital ya no tenemos la materialización, pero sí tenemos que elegir diferentes tecnologías de acuerdo al tipo de trabajo que necesitamos realizar. Entonces, hay una operatoria también de selección, que es importante. Para arrancar, lo primero que voy a retomar es una partecita que quedó pendiente de la clase pasada, y para vincular lo que dimos en la clase de la semana pasada con esta. Habíamos visto que Photoshop trabajaba con 3 tipos de soporte, o una tipificación de los soportes en estos 3 formatos, y lo hace en relación a lo que serían los soportes y la impresión, y más que nada pensar en la cuestión de las tintas. Entonces, acuérdense que teníamos el papel prensa, que era un papel muy absorbente, con mucha capilaridad, con mucho desprendimiento de fibra, con poco grado de blanco. A su vez, un papel de pasta mecánica, o sea que se amarillenta, no es tan blanco el papel. Entonces, es un papel no muy apto para hacer cuadricromía, pero también se puede hacer. Entonces, hay que entender las condiciones en las cuales nosotros nos vamos a someter. Luego viene, en una especie de gradiente ascendente, o un porcentaje, el obra primera, que es un papel mucho mejor que el newsprint o el prensa, que ya empieza a tener, digamos, parte de su conformación en pasta química, que el grado de blanco es mucho mejor, y que también tiene menos desprendimientos de fibra, y a su vez tiene menos capilaridad, o sea, menos absorción, o más resistencia higroscópica, también se lo puede determinar de esa manera. Acuérdense, la higroscopicidad era esa capacidad de absorción de humedad. Si hablamos de resistencia higroscópica, hablamos de que sean más impermeables. Y el que es más apto, o es el papel por excelencia para hacer cuatricromía, es el papel encapado, que es este papel plastificado, ¿sí?, en sus caras, que tiene un alto grado de blanco, que a su vez tiene poco desprendimiento de fibra o casi nula, y a su vez, al estar protegido con estas capas plásticas, hacen de que no absorba tanta humedad, ya sea en el proceso de impresión como el del ambiente. Si entramos en Photoshop, podemos ir a setear el color, y dentro del seteo de color podemos o sea, hacerlo adaptable a lo que nosotros necesitamos, y vamos a encontrarnos con un cuadro de diálogo donde nosotros vamos a definir el tipo de papel en función de la tecnología de tinta. Acuérdense que hablábamos de las normas, y decíamos que la norma que se utiliza en Argentina son normas IRAM, y que esas normas IRAM dependen, o sea, se toman o se hacen referencia a las normas DIN, que son europeas. Entonces nosotros tenemos, digamos, un perfil en nuestra producción, en nuestra industria, que va más hacia lo europeo. Entonces, las que tenemos que utilizar son las Eurostándar. Estas son las que nosotros, por el tipo de papel, por la industria del papel, por la industria de tinta, y por la forma de manejarse en la industria, se utilizan estas normalizaciones. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos SWOP, ya estamos en una normativa que no es la que nos corresponde.
o Toyo, por ejemplo, pueden ser otras. Generalmente cuando viene por default, o sea, cuando viene el programa instalado, al ser, se lo dije a uno de los estudiantes el miércoles pasado, aparece con swap. No me acuerdo si es coated o uncoated, uno de estos dos es el que primero aparece en Photoshop. Obviamente cuando lo empezamos a personalizar, empieza a cambiar. ¿Y para qué es interesante o para qué definimos esto? Si seguimos profundizando en el seteo, vamos a ver que vamos a seleccionar, por ejemplo, seleccionamos el AutoStandard Coated, y aparece un cuadro de diálogo que se llama Ink Option, que quiere decir opciones de tinta. Y van a ver que ahí dice Dot Grind. El Dot Grind para nosotros se llama ganancia de punto. Algo ya lo fuimos hablando, fuimos diciendo. Acá lo que hace el programa es calcular un porcentaje de reducción de la trama del punto, para que luego, cuando se expanda en el proceso de impresión, los resultados no sean indeseados, ¿no? Que sean los que nosotros realmente buscamos, que se vea lo más parecido posible a lo que tenemos en pantalla. Entonces vamos a entrar en ese seteo, a ver, este es el que ven ahí, es el que te aparece automáticamente el perfil, ¿no? Si nosotros ponemos Eurostandard Coated, aparece 9. Si ponemos el Uncoated, aparece 20. Y si ponemos Newsprint, aparece 30. Fíjense, si hacemos una analogía con el soporte, si a mayor número de reducción, el papel es más absorbente. Entonces, al ser más absorbente, lo primero que estamos entendiendo es que la ganancia de punto se agrava cuando los soportes son muy permeables. Entonces el punto se ensancha de manera drástica. Hay dos o tres cuestiones que son las que influyen en la ganancia de punto. Una es, si utilizamos offset, generalmente la impresión entre color y color, generalmente tiene una fricción entre los rodillos y el papel. Siempre hay una compresión de la gota de tinta. Y esa compresión hace que se deforme y se ensanche un poquito el punto. Estamos hablando de puntos micronésimos de punto, ¿no? También entendemos que hay una ganancia de punto óptica que depende de cómo da el reflejo del papel o la luz incide sobre la impresión. También hace que haya un aro, ¿sí? un área, un aura de ese punto que se extiende y que también hace de que la resultante colorimétrica sea distinta. Y también tiene que ver lo permeable del soporte, ¿no? El soporte, cuanto más permeable es, más se ensancha, y a su vez, al ensancharse más el punto, más ganancia de punto tenemos. Hay otras variables que pueden también incidir en la ganancia de punto, que son un poco más complejas, como por ejemplo el sistema de grabado de originales, o cuando utilizamos la disolución de tinta y utilizamos un porcentaje de disolución de tinta más grande, hacemos que las tintas sean más líquidas, y al ser más líquidas también penetren más sobre el soporte, pero son problemáticas que son mucho más complejas. Por lo menos entender que el punto se ensancha en un gran porcentaje. Se estima que en los porcentajes medios, por ejemplo, en el 40-50%, puede estimarse en un 10 o un 15% de ensanchado del punto, ¿no? Esto, si lo vemos en cuestiones de croma, obviamente empieza a perjudicar los balances de luces y de sombras. Entonces, siempre las ganancias de punto se toman en diferentes porcentajes de tinta. Cuanto más chicos son los porcentajes de tinta,
menos ganancia de puntos hay, porque hay menos suministro de tinta. Y cuanto también los porcentajes son muy altos, tampoco lo hay porque nosotros necesitamos el pleno total. Entonces ahí la ganancia de punto inclusive ayuda. Entonces es crítico en los valores intermedios, siempre. Entonces entre 20 y 60 o 70% serían los puntos donde más afecta, ¿sí?, la ganancia de puntos. Si vemos acá este cuadro, van a ver que acá está el negro, perdón, el naranja es el offset. ¿Mm? Fíjense que las ganancias de puntos están casi en un 15% en el 50, que es uno de los valores más altos. Pero fíjense, el 100 no pasa nada, al 90 quizás acá hay un porcentaje menos del 10%, al igual que el 10 o el 20% que es mucho menor. ¿Se entiende esta cuestión? Acá también este cuadro lo encontré, estaba trabajando sobre la ganancia de puntos y sobre las curvas, me encontré con un texto, un trabajo de investigación, que habla que los soportes que se utilizan para la impresión digital también tienen ganancia de puntos, o sea que no es algo que solo ocurre en el offset o en algún sistema de tintas fluidas, sino, sistemas de impresión convencional, sino que también en las impresiones digitales, al tener tintas fluidas, tintas líquidas, también tienen una ganancia de puntos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos láser, ustedes no saben porque todavía no dimos el sistema, pero tiene una ganancia muy parecida, ¿sí?, a la de el offset. Pero el inkjet, por ejemplo, tiene una ganancia de punto bastante alta y más que nada en los primeros puntos, ¿sí?, los porcentajes más chicos. Y esto se debe a la gota de tinta, ¿no? Cuando digamos, el inkjet tiene una boquilla que expulsa una gota de tinta, y esa gota de tinta depende mucho del tamaño de la boquilla. Entonces, cuanto más chico es la boquilla, mejores son los resultados. Ahora, ya tenemos una ganancia de punto cuando la boquilla no es lo pequeña que necesitamos. Igualmente esto no es crítico porque generalmente en los sistemas digitales, dependiendo para qué lo estamos utilizando, pero si lo utilizamos en gigantografía no sería crítico. Si hacemos una producción de diseño que tiene que ver con calidad fotográfica, ahí podríamos estar complicados. Entonces, bueno, se vería cuál sería el mejor caso. En este caso, el láser podría ser uno de los que mejor, o por lo menos una ganancia de punto más ajustada o más acorde a lo que nosotros tenemos como resultado en lo convencional. Hasta acá se entendió lo que es la ganancia de punto, lo que es el tema del soporte y la tinta. Después lo vamos a ver un poquito en el software, lo vamos a editar en el software, pero lo que queremos entender que no solamente acá podemos definir si es UCR o GCR, sino también que definimos el porcentaje de achicamiento de la ganancia de punto. Y eso Perdón, es... Sí, una pregunta. sí. Te escucho. Estoy con el programa Photoshop, estaba buscando la configuración y no me aparece euro. Me aparece solamente la americana y otra japonesa. De Japón, ¿qué norma sería? ¿Sería la europea o es otra distinta? La Japón, la Toyo. ¿Vos estás en Photoshop? ¿Sí? Ajá. ¿No te aparece Eurostándar? ¿Te aparece el mismo cuadro así como lo estás viendo acá? Sí, el mismo cuadro lo busqué, pero no me aparece euro estándar. Mm. Decime cuáles son los protocolos que te aparecen. A ver. A ver, ¿cómo te puedo mostrar?
A ver, ¿querés compartir? A ver, sí. Dale, ahí te dejo para que compartas y después seguimos con la clase. Pero está bueno, es interesante. Después vamos al el software, vamos a mostrarlo nosotros, pero si querés mostrar, a ver. Bueno, esos son los perfiles. Toca ese, muy bien, anda a personalizar. La primera opción, CMYK, personalización. Ese. Bien, ahora toca ahí tenés euro estándar, ahí lo tenés, ¿ves? Ahí lo encontré, sí, bien, bien, ahora Claro, entendí. porque vos lo que entraste es el ajuste de color. Eso que vos tenías ahí eran los espacios de color. Si bien vamos a tener que esperar hasta la materia del cuatrimestre que viene para entender un poquito eso, pero vos ya estás entendiendo que el formato CMYK, que es el que utilizamos para imprimir, tiene una personalización, y esa personalización es donde podemos definir la relación del soporte con la tinta. Así que bueno, ahí si querés podés poner Eurostándar estucado, que sería el papel encapado, seleccionalo, y ahí te va a aparecer, tócalo, fíjate, ahí está el nivel de achicamiento, es 9, ¿sí? Vos podés ponerle, ese es el que te tira la máquina siempre automáticamente. Pero vos podés ponerle, si tenés mucha más ganancia de punto, un valor más alto. Cuanto más alto el porcentaje que le pongas, más chico te va a ser el punto y menos carga de tinta le va a dar. ¿Tá? Y a su vez, fíjate que tenés ahí ya seleccionado el protocolo GCR. Entonces, todo esto que vos estás seteando es la carga de tinta que vamos a utilizar a la hora de imprimir una imagen. Bien, Ahí le das bien, OK, le podés poner el nombre, le podés poner ahí personalizarla y podés hacer un perfil, ¿no? Y ya, después vemos qué es eso, pero ya estás personalizando tu Photoshop. Vas a ver, después si querés, hacer la prueba de cambiar de perfiles y vas a ver cómo cambia la visualización de la imagen. bien. ¿Estamos? Bueno, Perfecto, gracias. ¿sigo con la clase? Buenísimo, gracias. Bueno, me encanta que participen así. Fuera de joda se lo digo. Me gusta mucho, creo que eso habla de la motivación y no tenemos problema en parar, ver cómo se hace. Esto es así. Creo que la ventaja que tenemos al estar en un entorno digital como este es que ustedes puedan estar en su compu e ir haciendo las cosas que estamos haciendo. Si bien son medias básicas, pero es para que vayamos comprendiendo cómo es esto, ¿no? Bien, siguiendo con los formatos, tenemos los no celulósicos. Ahí terminaríamos con los celulósicos, ¿no? Con la ganancia de punto, con el papel, ya estaríamos con la parte de soporte celulósico. Los no celulósicos obviamente tienen una clasificación de materiales, que están los ferrosos, los no ferrosos, los plásticos, los diferentes tipos de plásticos, ya sea el PVC, el PL, bueno, hay varios que nosotros tenemos y se utilizan en diferentes tipos de packaging, en diferentes formas. Y a su vez también podemos imprimir en vidrio, podemos imprimir en cerámica, podemos imprimir en cuero, podemos utilizar diferentes materiales para poder, por ejemplo, cortar materiales, ¿no? El acrílico, el MDF, todos estos materiales con un pantógrafo o con un router de corte o un cúter de corte, un plotter de corte, perdón, un cúter, podemos nosotros hacer diferentes soluciones de diseño. Pero hay algo que ese apunte que ustedes tienen no está, que es los soportes que utilizamos en impresión de gigantografía o impresión en plotter.
Y es interesante porque nosotros trabajamos mucho con estos formatos. Entonces, acá le traigo una clasificación muy básica, pero para que vayamos entendiendo cómo se clasifican los diferentes soportes dentro de la impresión en gigantografía. La lona, que es uno de, aparte de, o sea, nosotros con los plotters podemos imprimir papel, ¿sí? Eso ya lo vimos, es soporte celulósico. Pero lo que nosotros podemos también imprimir son lonas vinílicas, o sea, que vienen del vinilo, es plástica. Las lonas vinílicas son, digamos, son formatos de soportes, son sustratos construidos con hilos, son así, pueden ser hilos plásticos, que luego son recubiertos con una capa plástica. Y esto hace que aparezca lo que comúnmente se le llame lona. Hay diferentes tipos de lona. Tenemos la lona frontlight, lona backlight, lona blackout mate, esta es la que más conocemos, porque es la que se utiliza en las ventanas, ¿sí? Que es la que no es translúcida, y la lona mesh. ¿Cuáles son las diferencias? La lona frontlight son estas lonas que utilizamos para los toldos o los carteles de vía pública, y que en realidad, fíjense, front viene de iluminación frontal, ¿no? Nosotros para que se vean necesitamos o la luz ambiente o bien algún foco externo para que refleje la luz sobre el soporte. Obviamente son opacas y tienen un grado de saturación blanca, pero se pueden imprimir en CMYK o en los colores especiales que querramos, ¿sí? Los plotters no solamente vienen en CMYK, sino por ahí viene Hi-Fi Color, 5 colores, 6 colores, 7 colores, o sea, hay plotters que tienen más, digamos, no me quiero meter tanto en la gestión del color, pero digamos, tiene el rango colorimétrico mucho más expandido que el de CMYK. Entonces, la primera que vamos a abordar muchas veces son las lonas frontlight. A diferencia de las que recién mencionamos, las backlight son retroiluminadas. Son las que se utilizan mucho en la cartelería interior, por ahí son retroiluminadas con LED o con tubos, bueno, ya creo que ya no, pero antes eran con tubos de luz catódica. Lo que generalmente se utiliza es una lona que permite, digamos, que traspase los haces de luz y logra una luminiscencia, digamos, en sus tintas. Entonces, vemos, digamos, este ejemplo es una especie de backlight. Vemos cómo el diseño que nosotros configuramos tiene un valor lumínico distinto y una saturación en el color también distinta, ¿no? Desde el punto de vista publicitario, es mucho más interesante, mucho más vistoso, y muchas veces se utiliza en los shoppings o en los locales de comida o de moda, ¿sí? Después tenemos la lona blackout. Perdón, Sí. ¿Cuáles eran los ejemplos de front light? Tipo, ¿qué soportes podían ser? No, generalmente se llama front light porque necesita una luz que la ilumine de frente. Generalmente puede ser un foco, puede ser un reflector, pero son lonas que comúnmente vemos. Mirá, las aplicaciones pueden ser variadas. Puede ser desde un paraguas o estas sombrillas que se utilizan, por ejemplo, de Quilmes, Coca-Cola, para poner en las mesas. Las sillas mismas, estas que son de caño y tienen una lona para que vos no te caigás y como respaldar o como asiento, esas también son lona frontlight, que puede estar impresa. Los carteles de vía pública, por ejemplo, estos carteles o marquesinas que vos ves en los locales, en las panaderías, en los locales de comida, etcétera, etcétera. Realmente la lona frontlight es la que necesita una iluminación de frente. Eso sería el concepto. Pero vas a ver que hay mucha que es, digamos, lona frontlight. Lo importante es que le pones un foco cerca y no le altera el color. Realmente son tienen resistencia UV.
Generalmente muchas tienen protección hacia el calor, entonces lo importante es eso, ¿no? Que vas a encontrar esta nomenclatura para vender, digamos, tipos de impresiones. Bien, y la lona mesh es como una malla, ¿sí? Que es ahí, la imagen que está abajo es el lona mesh. Es como una especie de tela, así, más comúnmente como si fuera una sábana, pero tiene, digamos, un carácter más plástico, pero tiene una deja pasar el polvillo, en parte deja pasar la luz, dependiendo mucho de qué tipo de lona mesh también deja pasar, es un poco translúcida, y esto se utiliza mucho para cuando se hace alguna modificación en la fachada de un edificio, por ejemplo, se la recubre con esto, entonces se puede trabajar y el polvillo queda alojado adentro, o por lo menos no se expande, y queda alojado, y a su vez es una forma, digamos, de vender algún tipo de producto. Entonces se puede vender algo que antes tenía que costearlo la empresa que hacía la modificación, hoy por hoy lo puede costear a través de la venta de la publicidad. Lo bueno de esta lona mesh es que puede ser utilizada en diferentes formas, ¿no? También se lo utiliza como parasol o como carpa, que vienen impresa. Bueno, hay varias utilizaciones hoy en día de este tipo de lona. Para que ustedes lo entiendan, es como una especie tiene una microperforación, no es tan ciega como es la lona Frontline o Backlight. Otro tipo de soporte son los vinilos. Los vinilos realmente son parecidos a la lona, nada más que los vinilos son autoadhesivos. Tenemos vinilos mate, que en realidad son opacos y nos sirven para trabajar, para rotular, para poder también imprimir sobre ellos, vienen blancos, los vinilos los podemos imprimir con CMYK o con el formato de color que tenga el plotter. Y lo bueno de esto que la utilización puede ser amplia, ¿no? Podemos utilizarlo para tapar alguna vidriera o para ponerlo sobre algún tipo de soporte como MDF o alguna chapa. Y eso lo bueno es que se adhiere como si fuera una calco, ¿sí? Y queda adherida al soporte, y no es necesario ni pintarla ni nada, sino que ya el vinilo viene con un tratamiento que puede ser también agentes meteorológicos como la protección UV y estas cuestiones que hacen de que el color no se altere con el sol, ¿no? También están, a diferencia de el transparente, que es el que está acá abajo, ¿no? Que es igual, nada más que deja pasar la luz, entonces da un efecto muy parecido al vidrio de color, que en la antigüedad se utilizaba, entonces se pueden lograr efectos muy interesantes, lumínicos dentro de los locales, comerciales. También se utiliza mucho en las vidrieras, entonces se utiliza una imagen fotográfica en transparente, entonces vos ves la ropa, pero también ves el modelo adelante translúcido. También es una cosa que se utiliza mucho, o por ejemplo para la tipografía, dentro de una marquesina, bueno, varias utilizaciones, ¿no? El vinilo microperforado es esta imagen que ven acá, y como lo dice su palabra, está perforado. Esto se utiliza mucho en gigantografía vehicular. Cuando nosotros queremos plotear un vidrio de una camioneta o de un auto, queremos que se vea de afuera con el diseño, pero desde adentro queremos ver a través del vidrio. Estas microperforaciones ayudan a la visibilidad desde adentro hacia afuera. Entonces,
es un vinilo que permite imprimir en vidrios y no obstaculizar la visión, ¿sí? Eso sería, a su vez es termoadherible, o sea, que por medio del calor nosotros lo podemos moldear, entonces es un material muy noble para la gigantografía vehicular. Y bueno, el vinilo esmerilado es muy parecido al mate, nada más que tiene este color o este grado de tratamiento superficial que hace de que parezca el vidrio cuando se lo esmerila, ¿no? Porque es eso, es una simulación. Y es un vinilo que se utiliza mucho porque muchos de las vidrieras comerciales y de los desarrollos de marca van en este material, porque parece como que el vidrio está pulido o está hecho este tratamiento de arenado, digamos, donde queda como un poco más opaco y no translúcido. Entonces es un vinilo muy especial, nada más, pero es un vinilo mate. ¿Está hasta acá? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, no quería preguntar. Bueno, llegamos a los formatos digitales. Fíjense, acá decíamos, no celulósicos, y agregamos estos soportes, que son para la cinematografía, porque ahora cuando veamos los sistemas de impresión digitales, vamos a ver plotters y vamos a tener que entender cuáles son las superficies en las cuales vamos a imprimir. Ahora vamos a los formatos digitales. Y acá, esto es una selección que hice yo. En realidad, esta selección busca de que ustedes puedan comprender cuáles son los formatos de archivos que se utilizan en relación a web, y algunos también pueden ser utilizados en la impresión. Pero son formatos no convencionales. Lo primero que hay que entender es, yo lo dividí, esto lo saqué del manual de recetas gráficas, producción gráfica, recetas gráficas, y hice un extracto porque había un montón de formatos de este tipo, había otros más, que son más específicos. Estos son como los más generales y los que más utilizamos. Y lo que seleccioné también fueron los aspectos a los cuales nosotros nos interesa comparar. Hay otros aspectos más específicos también y más. En realidad el cuadro es una hoja completa del manual donde hay como 25 formatos y hay como unos 30 protocolos. Yo seleccioné esto. Lo primero que me interesaba era que comparen los formatos de imagen y los formatos de exportación, ya sea para impresión como para web. Entonces tenemos, por ejemplo, JPG, que es uno de los que se puede utilizar para las dos cosas, al igual que PDF, ¿sí? Pero los otros tienen, digamos, una utilización más específica. Entonces, ya es el primer concepto que tendríamos que abordar, es decir, bueno, JPG es un formato de imagen que es bastante adecuable a los dos sistemas. Pero vamos a ver cuáles son también sus complejidades. Bueno, muchas veces comparamos o no entendemos las diferencias que hay entre un JPG, un PNG, un BMP, un GIF, un TIFF, etc. Después vamos a hacer en profundidad esa comparación, pero para que ustedes entiendan, el EPS es un formato de exportación, ¿sí?, muy similar al PDF, es anterior al PDF, o sea, es más antiguo, pero tiene muchas mucho de la tecnología que hoy posee PDF se la debe a EPS. Hoy por hoy se sigue utilizando para la impresión, obviamente, es un formato encapsulado, donde comprime la información, pero a su vez también soporta muchos tipos de materiales, por ejemplo, imágenes, vectores, tipografías, degradés, fractales,
texturas, transparencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son formatos que nos sirven para la exportación. Hoy por hoy el EPS ha quedado un poquito obsoleto en relación al PDF en cuestiones de que hoy el PDF se puede visualizar lo que estamos exportando, ¿sí? Sin entrar en mayores complejidades sobre el PDF hoy es el formato de exportación por excelencia. Bien. Compresión. JPG es uno de los formatos de compresión, por eso se popularizó tanto, hace que las imágenes pesen mucho menos, y nosotros podemos manejar los niveles de compresión. O sea, si ustedes ingresan a Photoshop, después vamos a verlo, podemos seleccionar el valor de compresión, ¿no? Que cuanto más alto es, menos comprime. Cuanto más chico es el número, más comprime. Entonces, los niveles son del 1 al 12, el 12 es la menor compresión, y el 1 es la mayor compresión. ¿Mm? Es como inversamente proporcional, pero en realidad lo que estamos viendo es que podemos manipular y decir, bueno, ¿cuánto de esto quiero comprimir? ¿Por qué? Porque JPG es uno de los formatos que tiene pérdida de información. Ya algo habíamos hablado cuando hablamos de resolución, y JPG comprime de una manera donde hay información que es desestimada. Necesito reducir, entonces descarto información, o comprimo información en función de su similitud. Entonces, fíjense que los otros formatos, que también son de compresión, hay unos que tienen el más. El más quiere decir que no tienen pérdida de información, a diferencia de JPG. Y PNG tiene una pérdida muy mínima, pero bueno, también se puede entender como que es un formato que no pierde tanta información, a diferencia de JPG. PDF, si ustedes lo ven, es el formato que cumple casi con todas las instancias, ¿sí? Y de la mejor manera. Por eso es tan efectivo a la hora de exportar, ¿no? Por eso decimos, si vamos a mandar algo a imprimir, vamos a mandarlo a un PDF y no un JPG. ¿Por qué? Porque tiene obviamente el sistema de compresión, podemos manipular la compresión, esto que decía yo hoy al principio, y no tenemos pérdida de información. O sea que, voilà, tenemos todo en un formato muy adaptable y a su vez tiene la posibilidad de que puede ser editado. Eso es muy importante. Otra de las cualidades de las cuales nosotros evaluamos los formatos es si puede preservar la transparencia. Fíjense que JPG no la pueden soportar. PDF sí. PSD es el formato nativo que tiene Photoshop, que es el que utilizamos en capas, pero fíjense que el PSD se puede utilizar para la impresión, pero no se puede utilizar para web porque pesa muchísimo. ¿Está? TIFF es otro formato que tiene Photoshop. También tiene la compresión, pero es muy, muy mínima la compresión que tiene, generalmente, por eso tampoco es utilizado en web. Luego tenemos BMP, y ya vamos a ver, tiene una compresión muy alta, pero tiene una cualidad específica que no nos hace factible para poder imprimir. Ahí hay una manipulación del color en función de una cantidad X, 256 colores, que son los que se permite. ¿Qué es el canal alfa? ¿No? Ustedes se estarán preguntando eso. Bien, el canal alfa es así como lo dice, es un canal que se le agrega. ¿Se acuerdan que tenemos? Si tenemos en RGB, los canales son RGB, rojo, verde y azul. Si estamos en CMYK, los canales son cian, magenta, amarillo y negro. El canal alfa sería un canal más que se agrega, pero en función de máscara. ¿Qué quiere decir? Yo puedo generar este canal para recortar la información.
Se utiliza mucho en diseño web, por ejemplo, o en diseño también gráfico, para utilizarlo en catálogos de productos, ¿sí? Cuando queremos que el producto quede recortado y no tenga ese fondo blanco, no quede opaco, sino que quede transparente. Eso es importante. Y a su vez el PDF lo admite. Entonces, otra forma de mantener una especie de transparencia. Es como si fuera voy a decir una antigüedad, no sé si lo conocen, pero es una especie de power clip que se hace en Corel, ¿no? O un clipping mask en Illustrator. Bueno, y las capas, obviamente, nosotros cuando trabajamos en Photoshop, utilizamos capas para poder mantener la información. El PSD es uno de los que maneja capas, pero el PNG también nos deja utilizar capas. Entonces eso es interesante del PNG. Bien, formatos de color. Fíjense, PDF soporta todos los formatos de color. El problema del color indexado o el app, JPG no lo admite, o sea, RGB y CMYK, sí. El color indexado es esto. El color indexado reduce el color a una paleta de 256 colores. Eso hace de que para web sea muy interesante. Por ejemplo, el color, al tener menos gradientes, el formato del archivo pesa mucho menos. Entonces, eso hace de que nosotros podamos utilizar ese formato en web. Ese es el grado de compresión que tiene. ¿Estamos hasta ahí? Está denso esto. Pero es interesante que lo podamos ver. Profe, Sí, ¿se escucha? El color indexado, no entendí. O sea, ¿reduce todos los canales a 256? claro. O, En realidad, cuando vos tenés un RGB o un CMYK, tenés mucha cantidad de colores, un gradiente de colores, ¿sí? Tenés 256 millones de colores, más o menos. Cuando trabajás en color indexado, lo que hace es reducir ese color a una paleta de 256 colores, y el programa elige, cuando no encuentra ese color, por ejemplo, cuando hace el traspase, busca un color similar. Entonces vos vas a ver que a la imagen RGB la distorsiona bastante, ¿no? Entonces queda como una imagen plana. Por eso el PNG utiliza RGB, pero también podés utilizar el color indexado. Tenés las dos opciones. Pero el GIF, por ejemplo, utiliza sí o sí ese color. El RGB se reduce bastante cuando pasamos a color indexado. Entonces, eso hace de que el formato cambie y pese menos. No sé si se comprendió. sí, sí, me sirvió. Cuando ustedes Sí. exportan desde Photoshop, después lo vamos a hacer, ustedes tienen una imagen y la quieren exportar para web, vieron que tienen una opción, File, exportar para web, y ahí tienen una opción, se le aparece la imagen y pueden elegir los formatos, PNG, GIF, tienen una opción, ¿no? Si ustedes eligen, por ejemplo, el PNG, y le ponen color indexado, le aparece un cuadro de colores que se desprende de la imagen. Y esa es la tabla que generó el color indexado. Bien. Bien, acá está la comparativa, y esto es más que nada para saber bien qué tenemos que utilizar en web, qué es lo mejor que podemos utilizar en web. Y bueno, depende mucho el tipo de producto que hagamos. Generalmente, cuando trabajamos con BMP o GIF, tienen diferentes particularidades, ¿sí? Por ejemplo, el GIF es un formato que te permite la animación, a diferencia del PNG. Pero el PNG es el sucesor del GIF. Entonces, si nosotros no necesitamos animación, vamos a tener los mismos recursos que el GIF en el PNG, e inclusive va a tener un montón de recursos más. Por eso se hizo tan popular PNG en lo que es el desarrollo web, porque es un formato
de compresión, que no pierde tanta información, y a su vez nos da, digamos, un grado de transparencia que no nos da el JPG. Entonces nosotros, el PNG lo utilizan mucho cuando quieren poner una marca sobre en un sitio web. Vieron que hay una parte de arriba, un zócalo, vamos a llamarlo, o quizás la portada, o un slider, ¿sí? Donde hay una imagen, donde hay un video, y ahí queremos que esté el logo de la empresa. Muy bien. Entonces queremos que el logo se vea, supongamos que el logo es redondo. Que veamos el redondo sobre la imagen que esté abajo. Entonces ahí utilizamos un PNG con el fondo transparente. ¿Está? No utilizamos un JPG. Ahora, si queremos utilizar una imagen fotográfica, ¿sí? Con muchos gradientes, con buena resolución, para, por ejemplo, el slider, ahí es mejor utilizar un JPG porque podemos utilizar una imagen con mejor resolución y comprimida. Entonces vamos a tener una imagen con más nitidez que va a ser viable para web, ¿sí? Pero en ese caso no tendría transparencia, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una cuestión que nosotros habíamos explicado muy por arriba, el tema de los 8 bits o los 16 bits. El tema de los 16 bits siempre, si nosotros vamos a la teoría, 16 bits es el doble de resolución, es el doble de profundidad que 8 bits. No estoy descubriendo nada, ¿no? 16 es el doble de 8. Pero el problema que tiene 16 bits es que no corre en todos los formatos y no es admitido por todos los software, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a mi imagen fotográfica la convierto a 16 bits, hay cosas que no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Hay acciones que no voy a poder lograr hacer. Porque 16 bits tiene como muy limitadas las acciones de edición. Pero sí puedo tener, si una imagen que no tengo edición y quiero que tenga buena resolución y tenga más nitidez, puedo utilizar un formato de 16 bits. Obviamente va a pesar mucho más porque tiene más información. Hace que los canales sean mucho más pesados, ¿no? Eso es interesante entenderlo. Porque muchas veces ustedes acceden a exportar en PNG y dice 8 bits, 16 bits o 4 bits. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, tiene que ver con la profundidad de bits y la resolución de la imagen, ¿no? Esto que estábamos hablando en la primera clase. Y el BMP es, en realidad, el bitmap se utiliza mucho para cuando trabajamos imágenes planas, ¿sí? Porque se logra una muy buena definición, puede trabajar en 4 u 8 bits, tiene un peso muy muy bajo y elimina prácticamente casi todos los gradientes. Entonces, se puede utilizar más que nada para los elementos como pueden ser un icono o un botón, ¿sí? Dentro de un desarrollo web. Para esos casos el BMP porque obviamente admite, digamos, el formato de línea de dibujo, ¿no? Que es esto de que es blanco-negro, el bitmap, y eso hace de que no tengamos gradientes, y en esos elementos, por ejemplo, un icono o un botón que es muy chiquito, no necesitamos que tenga gradación, perdón, sino que sea un corte abrupto, siempre y cuando sea plano y el botón no tenga degradés y cosas así, ¿no? Sino cuando trabajamos con elementos muy sintéticos. ¿Se entendió? Acá estuve viendo que me estaban poniendo mensajes. Bueno, vamos a retomarlos. Profe, una Sí, pregunta. El bitmap, o sea, ahí si voy a exportar la imagen plana, te refería a que tiene un solo color. claro, por ejemplo, si vos utilizás un botón, ¿no? Vos decís, bueno, este Sí, botón va a ser amarillo. Entonces, vos utilizás el bitmap que tiene amarillo y transparente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese botón, que puede ser, qué sé yo, una flechita,
te queda perfecto y te queda muy nítido, porque no tiene gradientes. Entonces la imagen no se te va a conformar por pequeños píxeles de amarillo, amarillo más clarito hasta llegar al blanco. ¿Se entiende? Como te lo puedo hacer un JPG. Sino que acá va a tener un píxel amarillo y el otro blanco. Es más, para un código de barras, por ejemplo, es mejor utilizar un bitmap. Porque no, la lectura que hace el escaneo, el escáner de código de barra, es excelente con un bitmap. ¿Sí? O un código QR, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero en esos casos no tenés el blanco y el negro, es como que ahí tenés como dos colores, ¿o no? Claro, pero, a ver, Pero no aún sé así, si... no te saca el gradiente. Sí, sí, yo lo entendí. Claro, porque cuando vos haces una imagen, por más que vos tengas el blanco y el negro, vos lo haces en JPG, y seguro Claro. que en los bordes, si vos haces un zoom, 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 vas a encontrar píxeles de diferentes tonalidades. Y eso, por ejemplo, la lectura del escáner, por ejemplo, de código de barra o eso, hace de que se le sea dificultoso. ¿Lo va a leer? Sí, lo va a leer. Pero muchas veces necesitamos que el corte sea abrupto. Igualmente el BMP ha mejorado mucho y podés tener gradientes hoy. Pero lo que se busca siempre son imágenes más vectoriales. ¿Sí? Sin ser un vector, es una imagen vectorial la BMP. Claro. Y si ponerle ya tenés más colores, ahí no es recomendable. Claro que no. Si vos tenés Ah, un botón, por ejemplo, o tenés una cara, supongamos que vos decís, bueno, voy a hacer un icono que es del perfil, la cara de una persona. Vos lo ponés en escala de grises, supongamos, ¿no? Y tenés una gradación tonal. Si vos lo ponés en BMP, seguramente te va a sacar información de la cara. Hacé la prueba, vas a ver. sí. Ah, gracias. De nada. Profe, ¿el Sí, EPS también era para vectores o no? el EPS. Sí. El EPS, vos Que ahora podés... no está acá en la lista, pero estaba antes, por eso Claro, pregunté. es que el EPS es un formato o un archivo de exportación. Vos podés sacar tus diseños, lo podés sacar en EPS, con imágenes, con texturas, con todo. O Un sea, es logo de un un solo color también, por ejemplo. claro, también. Sí, sí, sí. O sea, es como el PDF. Lo que pasa es que a diferencia del PDF, eh, no tiene, primero no tiene visualización, tiene una imagen de visualización, los formatos más nuevos, pero es muy, muy reducida, no se puede ver nada, es como una imagen muy chiquita, que es de guía nomás, para que vos veas de qué es, de Sí, muestreo. sí, Y sí. no tiene el poder de edición que tiene el PDF con todos los recursos, ¿no? Sí, a A un su cliente vez, le mandás eso y no entiende ni siquiera cuál es el formato. No tiene ni claro, visualización, nada, es como que. tal cual, pero lo puede editar. O sea, si vos por ejemplo, vos le mandás la marca, ponele al cliente, se la mandás en EPS, él la puede abrir en Illustrator, por ejemplo. O la puede importar en Corel. O inclusive abrirla en Photoshop. Y la puede visualizar, porque el archivo está dentro. Lo único que no se visualiza como el PDF, que bueno, tenés el rider y no lo tenés que desarmar o editar en algún programa, sino que ya tenés el rider que te permite visualizarlo, ver en exactitud cómo está el archivo, está Está, sin modificarlo. está, perfecto. Pero Y a un claro, cliente es sí, recomendable darle el editable de su logotipo, por ejemplo. y sí, debería sí, porque... Sí, Y claro, si a vos te contratan, bueno, esto es una cuestión personal, ¿no? Si a vos te contratan para una marca, vos lo que querés es que el tipo la use, ¿o no? sí, en gran formato, o sea, a gran escala, o Tal sea, la puede manipular en diferentes tal formas. cual. Pero Exacto, sí, a su sí, vez, la persona dice, bueno, voy a hacer una chomba y la quiero bordar. Bueno, ya tiene el EPS, lo manda, y el EPS lo abrís con la máquina bordar, que hace el bordado y te lo hace perfecto. claro. Yo Si no, justamente te preguntaba por eso. Yo hago estampados en remeras. mira, Pero,
Yo lo hago con vinilo termoadhesivo, o sea, es termotransferible. Sí, sí, muy Em, bien. por eso te pregunto justamente cómo hay Sublimación. que actuar a la hora de, si yo estoy vendiendo un logotipo o estoy por hacer ese tipo de trabajos, de qué forma me muevo Claro, a la hora de moverme, o sea, a la hora de ese tipo de formatos, justamente. claro, pero pensalo del otro lado, ¿no, Facu? Vos haces, digamos, eh, sublimación. No, sería, la sublimación es con impresión, tengo entendido. Ujú. Esto que es una máquina. Esto es como una gran plancha, por decir, Ujú. y es un vinilo de un solo color. Claro, y eso le das calor y eso se transfiere al textil. Exactamente. Muy bien. Sí, es una especie de sublimación indirecta. Sí, Lo que porque el vos, sublimado tenía entendido que es en un papel que es especial para eso, le agregás como tinta que es sí, termoadhesiva. Pero claro, tal esto cual, es el vinilo que ya tiene esas propiedades, yo lo corto. tal cual. Bien, pensalo del otro lado. Pensalo como que a vos te vienen y te encargan remeras y no sos el diseñador que hizo esa marca. ¿Cómo tendrías que hacerlo? Lo tenés que dibujar. Sí, pluma. Claro. Entonces vos lo que necesitas es el editable. Entonces si el diseñador se lo da al cliente en EPS, vos no tendrías que hacer nada. Vos lo importás en Corel, en Illustrator, donde estés trabajando y ya está. No tenés que laburar más para tener el original para después imprimir. Buenísimo, profe, me re sirve la data. No, de Además hay que nada. tener en cuenta que el dueño de esa marca es el cliente, no el diseñador. Entonces los archivos editables a veces que juegan a pasarlo o no pasarlo, en realidad el diseñador fue contratado para ejecutarlo y el dueño de la marca es quien debe tener esos archivos. Y sí, tal cual. Sí, Jessy. En realidad, si vos haces, o sea, contratás a un diseñador, el diseñador para mí es encargado de pasarte el logo o la marca que te hizo en todos los formatos. Cosa que si vos tenés que imprimir el día de mañana una tarjeta personal, un vinilo, una lona o lo que fuera, vos no necesitas estar renegando y pedirle a tu diseñador el archivo o renegando, por ejemplo, en el caso, si tenés que mandar a sublimar una remera, pidiendo el archivo específico, le mandas a toda la persona encargada de lo que le pediste y él sabe qué archivo va a utilizar. Tal cual. Sí, Está sí. perfecto, pero eso en condiciones ideales. Yo me he topado con cada cosa tremenda. O sea, no existe el tal diseñador, no existe, o sea, no, no. Pero bueno, eso sí, sería lo ideal para trabajar cómodamente. Sí, mira, Facu, siempre los que estamos por ahí trabajando en lo que es, digamos, en la calle, vamos a llamarlo de una manera, lo que estamos ejerciendo la profesión en diferentes ámbitos, y vemos de todo. Vemos gente que chorea marcas, vemos gente que no le paga al diseñador y después utiliza las marcas. Vemos gente que sí trabaja bien, que le paga al diseñador y que recurre a él cada vez que necesita algo específico. También tiene que ver cómo contrató la marca, el proceso de marca. Bueno, entramos en toda una marimba importantísima que depende de un montón de variables y mucho más cuando nuestra carrera no está, nosotros no estamos regulados por ningún colegio, no estamos colegiados. Entonces, no hay muchos parámetros establecidos a la hora de ejercer la profesión. Si bien ustedes van a tener allá por el cuarto año una materia que se llama legislación, digamos, hoy tenemos muchos problemas en la cuestión de lo intelectual, porque uno está cediendo derechos intelectuales. Esto es así, no vamos a jactarnos, pero también tiene que ver cómo es la relación que uno entabló con el cliente, y el cliente lo que viene es a pedirte un producto que después va a necesitar utilizarlo. Entonces,
como dijo Jessica, lo ideal sería que uno pacte el trabajo y que dentro de ese pacto esté incluido la obtención de los originales, ¿no? Entonces, él tenga una carpeta con archivos distintos para poder aplicarlos en diferentes formatos. El EPS es un formato madre, igual que el PDF, que puede ser adecuable a cualquier tipo de formato porque es escalable, editable, si está en curva, ¿no? Si está en vector. Entonces, si la persona después quiere hacer por ejemplo, una corpórea de su logo, ¿no? Y la quiere hacer de 1,5 metros en Polyfam, vos le das el EPS o el PDF y la persona que se encarga de cortar el Polyfam le va a servir. Entonces, esos son los archivos o los formatos madre, ¿no? Que sirven para todo. Van a encontrar estas palabras: multiplataforma, ¿sí? Que pueden trabajar en Windows, en Macintosh, ahora en los celulares, en Android, en iOS. Entonces, corren en todos los formatos, son de código abierto, pueden ser editables, escalables, manipulables.